Ok. Bien, gloria a Dios. Damos la más cordial bienvenida al pastor Jorge Castillo. Gracias, hermano. Y a su esposa, Idais Palma de Castillo, quien se encuentra por allá. Bienvenida, hermana. Gracias. A esto también tu iglesia. Nuestro hermano ha sido invitado por nuestro hermano pastor Richard Serrano, quien disfruta de unos días de descanso. Nuestro hermano, en unión de su esposa, tiene 3 hijos y un precioso nieto. También él ha sido misionero, pastor en varias congregaciones y es profesor del Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Actualmente director del programa de maestría. Nuestro hermano continuará con una serie de mensajes y damos gracias a Dios porque en esta mañana nos gozamos también con el mensaje que está titulado Discipulado Cristiano Comprometido, porque esa es una serie es una serie que hemos comenzado aquí en nuestra iglesia y nuestro hermano Jorge Castillo dará continuidad. A Dios sea la gloria y la honra. Bienvenido, hermano, y que Dios te use. Gracias, hermano. Aquí tengo ya. Gracias, hermano Zulay. Gracias, mis queridos hermanos. Doy muchas gracias a Dios por el privilegio de compartir con ustedes aquí. Ya lo he hecho varias veces y siempre para mí es motivo de regocijo y de gozo. Entonces, me dicen que continúe con una serie de estudios acerca del compromiso del discipulado cristiano. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a comenzar leyendo el pasaje básico que me dieron, el pasaje que sustenta toda la serie, que se encuentra en Lucas 9, versículos 57 al 62. Vamos a leer primeramente este pasaje para introducirnos, vamos a orar y vamos a ver lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Lucas 9, los versículos 57 al 62. ¿Lo tenemos? Leo entonces. Iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesucristo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja a los muertos que entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y sabemos, Señor, que tú lo vas a utilizar de una manera poderosa. Padre, te ruego la ayuda de tu Espíritu Santo en tu siervo para que la pueda transmitir de la forma más idónea. Y te ruego, Padre, que tú estés preparando cada corazón aquí presente para aceptar, Señor, lo que tú tienes que decirnos hoy y creer en eso, internalizarlos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermano, lo primero que salta de este pasaje es algo muy interesante. Jesús ciertamente hace una invitación. Él hace una invitación para que seamos salvos. Pero a la vez Él hace una exigencia. Él pide un compromiso. Fíjense, vengan, sean salvos, síganme, pero cuando le dan excusas, Él dice no hay condiciones o hay exigencias. Eso es lo primero que salta en este pasaje que acabamos de leer. Yo espero que los demás predicadores que han estado aquí le hayan explicado algo del pasaje, porque la cosa no es tan dura como parece, ¿no? Cuando alguien le dijo a Jesucristo: deja que entierre primeramente a mi papá, a enterrar a mi papá, no necesariamente según la cultura de la época era que papá estaba muerto, sino que le dijo: no, Señor, espérame que yo estoy con mi padre allá, lo estoy atendiendo, y cuando ya él se muera puedo seguirte. Jesús le dijo: no, deja que los muertos entiendan su muertitud, ven y sígueme. Señor, déjame que me despida de mi padre, de mi familia.
No, pero Jesús sí es malo, que tiene malo que se despida de su familia, que lo siga. No, la idea era que se iba a quedar allá varias semanas despidiéndose de su familia y después que le quedara tiempo es que iba a seguirle. Y Jesús le dijo, no señor, nadie que pone en la mano en el arado mira hacia atrás. Entonces, aquí nos salta, hermanos, repito, la idea que el discipulado cristiano exige, Jesús exige compromiso. Y ese es el tema que yo quiero continuar hoy, y he titulado el mensaje de hoy, el costo del discipulado, o el precio de ese compromiso, del discipulado. Y vamos a leer otro pasaje en Lucas. El pasaje se encuentra en Lucas 14, del 25 en adelante, le ruego que lo busquen. Lucas 14, del 25 en adelante. Pero antes de leer este pasaje, mis queridos hermanos, permítanme hacer una advertencia. De igual manera, cuando los cajas de cigarrillos sale una advertencia, mire, el fumar produce cáncer y es malo. Bueno, yo tengo que hacer una advertencia más o menos semejante antes de leer este versículo. Este capítulo, este versículo que vamos a leer, hermano, son sumamente peligrosos para su salud negligente e indiferente en el Señor. Estos pasajes son peligrosísimos para usted que no quiere vivir la vida light, el cristianismo light. Así que mucho cuidado cuando lea este pasaje porque puede ser peligroso para usted. Ya con esa advertencia, vamos a leerlo. Repito, está en Lucas 14, del 25 al 33. Leo. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no pueden, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y termina el pasaje con esta frase: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Como ustedes ven, hermanos, este es un pasaje terrible. Si ustedes leen otras versiones, dice: el que no aborrece a su padre, a su madre, hermano, hermana, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Usa la palabra aborrecer. Ya otras versiones más modernas lo suavizan un poquito o digamos, lo dan una explicación más clara, que aquí yo lo voy a dar. Pero esa es la palabra fuerte que hay. Por eso es un pasaje fuerte y terrible. Entonces, hermanos, vemos que este pasaje es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Hoy estamos empeñados en tener mucha gente en la iglesia, y eso está bien, no está nada de mal. Y estamos acostumbrados a ver las mega iglesias. De hecho, ustedes tuvieron que hacer ya 2 cultos porque ya no cabían todos aquí. Y quiera Dios que tienen que hacer 5 cultos aquí, hermano, porque va a venir mucha gente. Eso está muy bien. Pero lo que pasa es cuando comenzamos a utilizar términos de mercadotecnia en la vida espiritual, tergiversamos la cosa. Y tal vez nos gustan los números, que haya multitudes, ¿verdad? Pero a Jesús no le importó, no le interesó tanto las multitudes. A él lo que le interesó lo que había en el corazón de esas multitudes y si había compromiso. Y dice aquí el pasaje que grandes multitudes le seguían. Y Jesús le dijo a esas multitudes: miren, le voy a poner una condición. Si usted quiere venir por mí, tienen que aborrecer a su papá, a su mamá, su abuelito y Serafín y toda la familia que está por allá, y todas las cosas, y todos los bienes, y luego sígueme. Yo me imagino que uno de esos líderes de la mercadotecnia se le acercaría a Jesús: Jesús, ¿cómo se te ocurre decir eso a la gente? No se nos va
dijo, ¡ay, la gente, chicos! No nos van a seguir nada. Y Jesús, ese es mi compromiso, mi precio. ¿Ustedes se imaginan a un político de los nuestros hoy en día diciendo esto a sus seguidores? No le quedaría a nadie, ¿verdad? Una vez Winston Churchill lo hizo. Él dijo una vez a su gente, yo no les prometo nada sino sangre, sudor y lágrimas. Pero cuando él dijo esas palabras, hermanos, su país, Inglaterra, estaba en una crisis terrible a punto de ser destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Y él tuvo que animar a su gente y no podía prometerle villas y castillos. Tuvo que decir la verdad, les prometo sangre, sudor y lágrimas. Pero si ustedes se unen, vamos a triunfar. Y la historia demostró que eso fue lo que lograron. Jesús mismo también nos está diciendo eso. Los logros que queremos conseguir son tan grandes que debemos pagar el precio. Repito, hermano, Jesús nunca manipuló a la gente. Nunca le dijo así de estilo, para de sufrir, vengan conmigo y no tendrán más problemas, no tendrán más enfermedades, ni sufrimiento, ni nada. Jesús no dijo eso. Vengan conmigo y están dispuestos a pagar el precio de eso. ¿Qué es ese precio? Es lo que yo les voy a tratar de explicar aquí. Entonces vamos a ver cuál es el precio, cuál es el costo del discipulado según este pasaje. Lo primero que podemos decir, mis queridos hermanos, porque para definir una cosa siempre es bueno saber qué no es esa cosa. Entonces permítanme decirles primeramente qué no es pagar el precio del discipulado. ¿Cuál no es el costo del discipulado? Y primeramente, hermanos, no es el costo del discipulado recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Me están oyendo? Eso no es pagar el precio. El recibir a Cristo para tener la salvación no es el precio del discipulado. ¿Por qué? Porque la salvación no tiene precio. La salvación usted no la puede pagar, no importa lo que usted haga. No importa que viva 10.000 años trabajando arduamente, usted nunca podrá pagar su salvación. Porque la salvación la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, derramó su sangre preciosa y Él nos dio la salvación. Y nosotros lo que hacemos es recibir la salvación, ¿verdad? Es una gracia, un regalo, un don de Dios. La salvación no la compró usted y no la puede comprar. Usted la recibe, una gracia, un regalo. Gloria a Dios por eso. Así que cuando hablamos de precio del discipulado, no puede ser la salvación. Así que ya lo definimos. La segunda cosa que no es la salvación, no es, por ejemplo, ser bautizado. Ni tampoco es pertenecer a una iglesia o a una religión. No, el precio del discipulado es cuando yo me hice bautista, o me hice católico, protestante o lo que sea que haya por ahí. Sabemos, mis queridos hermanos, que muchas veces las personas toman la religión como un almohadón. O sea, algo para sentirse cómodo, algo para justificarse. Yo soy discípulo de Jesucristo porque yo soy miembro de una iglesia, me siento, canto y listo, me voy y ya está listo, no tengo que hacer más nada. Lamentablemente eso sucede. Vemos a la religión como una almohada cómoda, como sentarnos. Cuando esa almohada comience a irritarnos, a cansarnos, pues simplemente la botamos y buscamos otra, o voy a otra iglesia donde no sean tan exigentes, voy a otra iglesia donde no me estén hablando de compromiso, y ahí yo me siento cómodo y pare de sufrir la cosa. Sí. Entonces no es pertenecer a una iglesia el precio discipulado. No es seguir ciertas enseñanzas o filosofías. Ni siquiera es, no sé si ustedes lo hacen, muchas iglesias ahorita lo hacen unos cursos de discipulado. El sígueme, el plan maestro, la cruz del discípulo, y hay otras más. Eso, hermano, es muy bueno, es excelente. Ojalá que lo hiciéramos todos. Pero eso, participar en ese grupo, participar en esa actividad, no es el precio que la Biblia me dice que debe pagar el discípulo de Cristo. Así que ya vimos rápidamente que no es. Vamos a ver, según el pasaje, que sí es. ¿Okay? Y vamos a comenzar con el versículo 27. En el 27 del capítulo, por supuesto, 14 que estamos estudiando. Dice el 27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi La condición, el precio, el primer precio, vamos a llamarlo así,
De ser discípulo de Cristo es que debe traer o llevar, mejor dicho, su cruz. ¿Qué quiso decir Jesucristo con llevar la cruz? Como ustedes saben, llevar la cruz no es oye, tengo una enfermedad, que es mi cruz. No, no es eso. O tengo que aguantar una suegra terrible, que esa es la cruz mía, que Dios me dio. Tampoco es eso. La cruz, hermano, como ustedes saben, en esa cultura, era un instrumento de muerte. Era un instrumento para matar. Y matar horriblemente, matar sufriendo. Era un instrumento de tortura para matar y morir. O sea, cuando Jesucristo nos está diciendo que debemos llevar la cruz, está diciendo que ustedes deben morir. ¿Están conmigo? Deben morir. Zulay, ¿tienes ahí el pasaje en tu versión, por favor? Léelo. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Ahí esa versión está más clara. Si ustedes no están dispuestos a morir y morir en una cruz, no pueden ser mis discípulos. Ahora, obviamente Jesús no está hablando literalmente. En algunas regiones del mundo, en Filipinas y otros, acostumbran durante una época del año que muchas personas literalmente se crucifican en una cruz para cumplirse mandamientos. Pero no es lo que está diciendo Jesucristo ahí. Quiere decir, hermanos, que debemos morir, que el yo debe morir, que la persona debe morir, el ego de la persona debe morir. Debemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el poder del Hijo de Dios, en que Él me salvó y el que Él me guarda para sí. Entonces, mis queridos hermanos, claramente la Biblia habla de morir. Miren, hermanos, si todos los discípulos de Cristo cumpliéramos al pie de la letra ese mandamiento, se acabarían muchos los problemas de las iglesias. Se acabarían muchos los problemas en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros vecinos, seres queridos, como sea. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo agarro una vara, como decimos en Maracaibo, Cuyúa, una vara afilada, y yo comienzo a Emilio, a apoyar a Emilio con esa vara? ¿Qué va a hacer Emilio? Se va a quejar, o va a reaccionar, por lo menos un golpe me da, porque no me siga apoyando. Pero si usted apoya a un muerto, hermano, ¿cómo va a reaccionar ese muerto? No reacciona, no dice nada. ¿Me entiende la idea? Si usted insulta a una persona, esa persona reacciona porque no le gusta a nadie que le estén insultando. Insulta usted a un muerto y ¿qué va a decir el muerto? Nada. A él no le importa lo que te está diciendo. El muerto está en otra parte diferente y usted le podrá decir de todo y no pasará nada. Bueno, hermanos, muchas de las reacciones que tenemos son productos de la soberbia, porque no hemos matado al yo. Muchas de las reacciones que tenemos son producto del egoísmo, de la codicia, porque no hemos matado al yo. Y quiero hacer lo que yo quiera, y quiero actuar como yo quiero, y el que me ofende y el que me hace esto me la paga. Son maneras humanas que no son dignas de un discípulo, porque la palabra de Dios dice que el discípulo debe morir y dejar que Cristo. Que me están atacando, Señor, tú verás qué haces. Yo, no es a mí, es a ti. Que te están ofendiendo, que te están menospreciando, Señor, no es conmigo, es contigo, tú verás qué haces. Y así mucha de la vida en la sociedad, en el mundo cotidiano, es como debemos reaccionar. Ese es el primer costo del discipulado. Hermanos, debemos estar continuamente muriendo a estas cosas del mundo. Entonces nosotros debemos entender que la Biblia dice que ya no eres tú, es Cristo. Y también lo dice el apóstol Pablo, eso lo dijo Jesucristo, también lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2. Vamos a buscar Colosenses 2 y otros pasajes de ahí para que ustedes lo vean. Colosenses 2:20 dice de la siguiente manera. Fíjense, aquí el sí condicional. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por
¿por qué si todavía pertenecieron al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. ¿Para qué si ya tú estás muerto en Cristo? ¿Y qué dice Colosenses 3? Colosenses 3, versículos 3 al 5. Leo Colosenses 3 al 5. Dice así: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. Repito, hermano, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Si usted ha muerto, hermano, entonces eso quiere decir que usted no tiene estas reacciones. Si usted ha muerto, como dice allá 1 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir, hermano, que usted es una persona nueva. Lo que hizo la vez pasada, antes de conocer a Cristo, los pecados que cometió, ya eso está enterrado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si usted sigue pensando, usted sigue actuando, sus valores siguen igual como era antes y después de Cristo, hermano, eso que puede significar que usted todavía no ha muerto. Sigue siendo la misma persona de antes. Pero la primera condición, es que usted debe morir, que debe llevar su cruz y seguir a Jesucristo. Debe morir. Ese egoísmo, esa soberbia, esa envidia, esa manera altanera de hacer las cosas, o esos valores que no son dignos de un cristiano, ya no pueden seguir en usted, hermanos, porque ustedes son criaturas nuevas, ustedes han muerto. Ese es el primer precio del discipulado. Vamos a ver entonces cuál es el segundo. Y está en el versículo 26. Pues yo quisiera que ese versículo me lo leyera alguien cualquiera que tenga la versión Reina Valera. Por favor, alguien que me lea 14:26 de Lucas en la versión Reina Valera. Cualquiera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser. Hermanos, ahí se usa esa versión, y déjeme decirle que ahí la Reina Valera es más cercana a la original, a la expresión literal. Él dice: el que no aborrece a su padre, madre, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Sea como sea, en cualquier versión que usted la lea, hermanos, son palabras duras, son palabras difíciles. Pero ¿quién le ha dicho a usted, hermano, que vivir la vida cristiana tal como Cristo nos enseña es fácil? Nunca la Biblia dice que será fácil vivir la vida cristiana como Cristo quiere. Es difícil, es complicado. Pero vamos a entender ese pasaje. Ese pasaje me quiere decir que nuestro amor y devoción a Jesucristo debe ser mayor que la que yo tengo con cualquier otra persona, así sea mi propia madre o mi propio hijo. Digan eso a mi esposa y no te va a estar de acuerdo. Ella primero a sus hijos, segundo a sus hijos, tercero a sus hijos y cuarto a su esposo. Pues tiene 3 hijos. Entonces, pero es parte de la naturaleza humana. Mi esposa siempre en chiste me dice: si a mí me sucede lo que le sucedió a Abraham, que Abraham le dijo que matara a su hijo Isaac, yo no le haría caso a Dios, me iría corriendo por otra parte. ¿Verdad que sí? Pero esa es la idea, hermanos, son las pruebas grandes que hay. Y de hecho mi esposo y yo hemos dejado familia por seguir a Jesucristo.
A mí me dolió dejar a mi madre, a mí me dolió dejar a mi casa, y a veces los hijos fueron puestos en segundo lugar por la obra del ministerio, pero ese es el llamamiento cristiano. Porque si usted ama más a cualquier otra persona o cosa, si usted tiene una devoción mayor a cualquier otra cosa o persona, más que a Cristo, usted no puede ser su discípulo. Y si usted tiene algo en su vida, algún bien, alguna cosa o alguna persona que lo está alejando de Jesucristo, usted debe dejarlo. Eso es lo que dice el pasaje, no lo digo yo, lo dice el pasaje. Debe dejar cualquier cosa o persona que lo aleje de Jesucristo. ¿Cuántas personas en el mundo han tenido que dejar a su familia por obedecer a Jesucristo? ¿Cuántas personas han tenido que dejar a su patria por seguir a Jesucristo? ¿Cuántas personas han tenido que sacrificar a todas las cosas que ha tenido por seguir a Jesucristo? Lo que me está enseñando este pasaje, hermano, es que nuestra unión, nuestra relación debe ser más fuerte y casi exclusiva con Jesucristo. Quiere decir que entonces ya no tengo por qué amar a mi familia, amar a mis hijos, a mi esposa, no tengo que unirme a ellos. No estoy diciendo eso, y la palabra de Dios no dice eso. Lo que la palabra de Dios dice es que su amor y devoción debe ser mayor con Cristo que con las otras cosas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no podemos aceptar nada que nos separe o nos aleje de Jesucristo. El discípulo de Cristo no puede aceptar eso. No puede entender que algo en su vida pueda estar alejándolo. Ok, yo quiero hacer unas consideraciones en cuanto a esto. Lo primero que quiero decirles, hermano, es que por eso es que la Biblia dice que el mundo nos aborrece. Recuerden la oración que leyó la hermana Diana, cuando Jesús dijo, el mundo nos aborrece, pero no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, Jesús no oró que nos alejáramos del mundo, pero sí dijo Jesús, el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué nos va a aborrecer? ¿Por qué el mundo nos aborrece, hermano? El mundo nos aborrece porque nuestros valores, nuestras ideas y nuestra moral son muy diferentes a la de ellos, y eso contrasta. Es lo que los teólogos llaman contracultura. Los cristianos somos contracultura. Es una frase que acuñó o popularizó el hermano John Stott. Y él dijo lo siguiente: si un discípulo de Jesucristo quiere obedecer y seguir a Jesucristo tal como él dice, inevitablemente va a tener roce con el mundo. Inevitablemente. ¿Me están entendiendo? Hermano, entonces por eso es que cuando los primeros misioneros, el apóstol Pablo, comenzó a predicar, la gente comenzó a acusarlo y le decían, estos que trastornan el mundo. Estos que trastornan el mundo. Obviamente quienes dijeron eso eran los que vendían los famosos templos de Diana, la diosa Diana, no Dianita que está aquí, la diosa Diana, los efesios, ¿verdad? Entonces, como cuando Pablo predicaba los valores espirituales monoteístas y de la solamente la verdad de Dios, obviamente se le cayó el negocio y la gente lo atacó porque estaban trastornando el mundo. Me están afectando mi economía, me están afectando mi manera de ser, me están afectando mi status quo, así que debemos atacarlo. Por eso los cristianos han sido atacados durante muchos años en muchas culturas. Pero ese es el precio que debemos pagar, mis queridos hermanos. El engaño del diablo hoy en día es decir que la iglesia debe ser aceptada por el mundo. No, hermano. El mundo debe aceptar a Cristo. Amén. Amén. Pero no tiene por qué aceptar a la iglesia. De hecho, cuando el mundo acepta a la iglesia y la ve como uno de ellos, ay papá, ahí hay algo malo, hay peligro. Hay peligro ahí. La iglesia siempre debe ser contracultura. Siempre debe enfrentarse a los valores del mundo. Eso no quiere decir, hermanos, y aclaro, que nos volvamos monasterios o nos aislemos del mundo. Otra vez, Jesús oró, no te pido que lo saques, sino que lo cuides. Nunca fue la intención de Jesucristo que fuéramos como la orden monástica del siglo XVI en adelante, por ahí, donde se alejaron las personas, los monjes se aislaron en sitios inhóspitos, sitios solos,
para alejarse del mundo que era tan pecador. Y se iban a cuevas, y se iban a montañas, y construían monasterios en lugares inaccesibles, donde no fuera fácil llegar, y allá se recluyeron, hicieron voto de castidad, hicieron voto de silencio, voto de pobreza, etc., y se aislaron. Aunque históricamente la institución monástica trajo mucha bendición, porque la obra misionera se enriqueció, porque la transmisión de la escritura también se desarrolló gracias a ello, pero sin embargo la actitud de ellos era equivocada. No les estoy diciendo que ustedes se aíslen del mundo, que ustedes se vayan porque el mundo es pecaminoso, que el discípulo de Cristo tiene que rechazar todas las cosas del mundo. No, es que ni el mismo Jesucristo lo hizo. ¿Están conmigo? Ni el mismo Jesucristo lo hizo, hermanos. Jesucristo utilizó las instituciones del mundo, las sinagogas, los caminos, las casas, las leyes, todo, las cortes, todo eso lo Jesús utilizó. Y de hecho, hermanos, por ahí creo que en Mateo 11, hay un pasaje donde los enemigos de Jesucristo lo acusaron de ser comedor y bebedor. Si a Jesús lo acusaron de ser comedor y bebedor, es que se la pasaba de noche en noche, hermanos, comiendo con sus amigos, con su gente, nuestra explicación. Y cuando le decían bebedor no era de culé precisamente. Entonces tenemos que pensar un poquito en eso. O sea, ¿qué les quiero yo decir, hermanos? Les quiero decir que no es la intención de Jesucristo, de la Biblia, que ustedes se aíslen de todo, que ustedes se retiren del mundo y que todo el mundo es malo. Pero sí les digo que como discípulos de Jesucristo, cualquier valor del mundo, cualquier enseñanza del mundo, ustedes deben verla con mucho cuidado para ver si la pueden utilizar o si no la deben utilizar. O sea, en otras palabras, seamos más críticos y no seamos tan ingenuos en muchas cosas. De hecho, hermanos, esta iglesia, le puedo decir, utiliza muchas cosas del mundo. Si no, vean que tengo puesto yo aquí los micrófonos, los instrumentos musicales, cornetas, cámaras, cables, todo, piano, instrumentos, pantalla, todo eso son palabras del mundo. ¿Son mal utilizados? En lo absoluto, qué bueno. Cuando la iglesia ahora aprovecha esos recursos para proclamar su mensaje ahí. Pero mucho cuidado que hay otros valores que algunas iglesias la están tomando y no son las mejores, y no son dignas de un discípulo. Y les voy a decir solamente un ejemplo solamente de qué les estoy hablando, de esos valores que el mundo tiene, que el mundo practica, la iglesia lo está absorbiendo, pero no es lo correcto. Le voy a pedir que leamos Mateo 20, 25 al 28, cualquiera lo puede leer. Mateo 20, del 25 al 28. ¿Cualquiera? Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. En cuanto al liderazgo, es un buen ejemplo de cómo la iglesia ha sido afectada seriamente con los valores del mundo, que no son los valores de Jesucristo, y menos la de un discípulo de Jesucristo. En los valores del mundo, el líder es el que domina. El líder es el que utiliza su ambición personal para lograr los propósitos. No le importan los medios que utilice, así se lleva la gente, así le tenga que manipular a la gente, pero él es el que debe tener la autoridad ahí. Priva la ambición personal. Y eso está entrando en las iglesias, hermanos. Y hay esos modelos de liderazgo autoritarios, esos modelos donde yo soy el que mando aquí en la iglesia, ustedes me obedecen, se quedan callados, porque yo soy el que tengo la unción, yo soy el apóstol, yo soy el que todos los días hablo con Dios. Y bueno, pasan cosas terribles en nuestras iglesias. Me contó una hermana, no lo vi, no me consta, pero me lo contó ella, que ella asistió a una iglesia de un apóstol, donde el apóstol llegaba con su limusina, con su guardaespaldas y con todo un traje clerical que ni el Papa.
y él pasaba por el centro y toda la iglesia tenía que congregarse alrededor y besarle la mano cuando él pasaba así. Y él predicaba en el púlpito con sus guardaespaldas al lado ahí. Y cosas veremos, hermanos, esas cosas. Bueno, eso está entrando en unas iglesias, en nuestra iglesia bautista, que el estilo de liderazgo es: yo soy el pastor, aquí se hace lo que yo digo, pero Jesús dijo, pero entre ustedes no debe ser así. El mundo lo hace, pero entre ustedes no debe ser así. Y el que quiera ser mayor debe ser el menor. Y el que quiera ser líder debe ser servidor. Porque Jesucristo dijo una vez: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. Es el ejemplo de muchos líderes cristianos hoy en día. No lo es, porque han tomado los valores de este mundo. Hermano, repito, como pastor siempre me preguntan: pastor, ¿qué de la televisión? ¿Qué del cine? ¿Qué del pantalón? Que no lo crean, todavía hay gente que está apoyado si la mujer debe usar pantalón o no. Y bueno, ¿qué de esto, lo otro? Y yo le digo: hermano, todo eso es útil si nos ayuda a compartir los valores del reino. Cuando algo de eso no sirva o nos quite los valores del reino, está malo. Así que yo les digo, el problema no son las cosas. El problema es la actitud que usted tiene para las cosas. El dinero no es malo. La Biblia no dice que el dinero sea malo. El dinero puede ser inclusive una bendición. Con el dinero podemos enviar misioneros. Con el dinero podemos comprar locales. Con el dinero podemos comprar materiales. Pero la Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor es la actitud. Es la actitud. Cuando yo amo más un bien, más que a Cristo, entonces eso es malo. ¿Me están entendiendo, mis queridos hermanos? Es la actitud que tengamos. Ustedes, como discípulos de Jesucristo, deben amar a Dios más que todas las cosas, más que todas las personas, más que su propia vida. Ese es el precio de un discípulo. Primeramente, morir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un hermano misionero me contó lo siguiente: Jorge, cuando a veces a mí se me sale el apellido, cuando me hacen alguna cosa que me provoca es de contarle 4 o decirle: yo me siento en la silla eléctrica, pero una silla eléctrica de 220 voltios y me electrocuto. Y le digo: ¿cómo es eso de una silla eléctrica de 220 voltios? Sí, Jorge, cuando yo siento esa tendencia, esa acción, busco el pasaje de Gálatas 220 voltios. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando yo me electrocuto en esa silla, ya el yo se muere, ya me calmo entonces. Muy interesante eso. Interesante eso. Y queridos hermanos, termino, concluyo. Ustedes podrán ser creyentes en Cristo. Y los felicito porque tienen la salvación, porque la salvación es gratuita. Pero no todos somos discípulos de Cristo. Porque para ser discípulos de Cristo tenemos que pagar un precio. Y el precio es morir y rechazar a toda aquella cosa o persona que nos pueda alejar de Dios, de Jesucristo. ¿Es usted un discípulo de Jesucristo? ¿Quisiera usted ser discípulo de Jesucristo? Yo lo animo hoy. Le animo hoy para que en esta tarde usted se comprometa. Y usted verá que su vida será revitalizada. Porque cuando nos entregamos a Cristo a todos nuestros seres, le podemos decir: Señor, ya ese no es mi problema, ya es tu problema. Y yo sé que tú vas a hacer lo mejor. Y miremos la vida cristiana como sea. Y saben lo mejor, hermano, que comenzaremos a influenciar a otras personas. Comenzaremos a influenciar a otras vidas que van a ver nuestro ejemplo, y somos la luz que los va a guiar al camino de Jesucristo. ¿Saben? Para mí no terrible, pero para mí me siento mal cuando pastor se me acerca un hermano, una hermana de mucho tiempo en el Evangelio y me dice: pastor, yo quiero que usted le vaya a predicar a mi esposo o a mi esposa. O pastor, quiero que le predique a mi vecina que la tengo aquí al lado. Y yo le pregunto: pero hermano, ¿por qué no lo hace usted que está más cerquita? No, es porque ya me conoce y sabe que... No sé.
Ese es el problema, mi querido hermano. Ese es el problema. Muchos buscan al pastor que le predica a su esposo, porque su esposo sabe que esa esposa, como discípulo de Cristo, no tiene mucho que decirle. Y viceversa. Y viceversa. Pero si somos discípulos de Jesucristo, mis queridos hermanos, transmitiremos ese mensaje de una manera tan hermosa que impactaremos vidas. Y esas vidas del nombre de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga a todos. Yanita, por favor.